Ciudad Médica. Hoy miércoles vamos a tratar un problema que muchas veces causa vergüenza, causa problemas para las personas que lo padecen, y es la incontinencia urinaria. Y como siempre nos acompaña aquí el doctor Alfredo Sánchez, cirujano urólogo especializado en la UNAM de México. Cualquier pregunta, ya saben, al 2812-282 o enviar un mensaje de texto al 0993234376, que nuestro tema del día de hoy es para ayudarle a usted, la incontinencia urinaria. Doctor, gracias por acompañarnos. No, gracias a ti, Lina, por la invitación. Contento de estar nuevamente aquí y de abordar este tema, como bien tú lo dijiste, que afecta, ¿no?, a muchas mujeres, no solo mujeres, hombres también, incluso niños. Ya cuando ahondemos un poco más dentro de la clasificación o los tipos, vamos a ver a todos los grupos etarios que afecta este tipo de patología. También invitar a los radioescuchas que nos sintonizan para que hagan sus preguntas, para que liberen sus dudas, nos llamen, ya sea acá a la radio, a los teléfonos, nos manden mensaje de texto o también por medio de Facebook Live, ¿no? La importancia de esto de las redes sociales que nos permite estar interactuando y comunicados. Perfecto, y en verdad usted nos va a dar diferentes pautas de cómo tratarlos, cuáles son los síntomas sobre la incontinencia urinaria. Por eso recalcamos, usted nos puede escribir al 0993234376 si padece de incontinencia urinaria. A veces los síntomas pueden ser muy leves, pero puede que ya estén avanzando también. O también llamar en manera directa al 2812-282, que aquí el doctor Alfredo Sánchez va a contestar todas sus dudas. Así es. Doctor, empecemos definición, incontinencia urinaria, aunque ya hablamos sobre ella ahorita. Así es, dentro de la definición, como ya un poco habíamos adelantado, es cualquier pérdida involuntaria de orina que afecta la calidad de vida del paciente, ¿sí? Antes no tenía este complemento, lo segundo que acabamos de acotar, nada más era conocido como una pérdida, una fuga involuntaria de orina, obviamente, pero últimamente, desde el año 1998, hay sociedades, instituciones que se han encargado del estudio, del tratamiento y del manejo de esta compleja patología, y dentro de la definición se agrega esto, que necesita afectar o que afecta la calidad de vida del paciente, sea hombre o mujer, o en algunos casos niños, como ya vamos a tocar posteriormente el tema. Bueno, antes también se solía decir, no me hagas reír tanto, que, bueno, la palabra, que me orino. Exactamente, sí. Y de ahí parte, ¿no? De ahí podemos tomar los diferentes tipos de incontinencia, como tú bien lo dices, el momento que una persona se ríe a carcajadas, realiza esfuerzos, ya sea, nosotros los clasificamos en leves, moderados y arduos o grandes, ¿no? Por ejemplo, leve, desde reírse, desde toser; moderados, levantar algún objeto; y ya un poco más fuerte, pues realizar alguna actividad física un poco más extenuante. Entonces, de ahí vienen los tipos o la clasificación de la incontinencia. Tipos de incontinencia urinaria de esfuerzo, de urgencia. De esfuerzo, pues queda claro, ¿no?, con los ejemplos. De urgencia, cuando el paciente tiene la necesidad imperiosa de ir al baño y no alcanza a llegar al mismo, ¿no? Entonces hay la fuga, ya sea de gotas, ya sea de un chorro o de toda la orina. También tenemos incontinencia en los niños, que es la llamada enuresis, que no vamos a ahondar mucho en esto, es más el territorio de los pediatras e incluso de los psicólogos, psiquiatras, pero es uno de los tipos de incontinencia. Tenemos incontinencia también secundarias a algún tipo de tratamiento, por ejemplo, cirugías de próstata, ya sea por cáncer, ya sea por crecimiento prostático. Entonces, son las llamadas incontinencias de tipo secundarias a un procedimiento urológico, o bueno, así le queremos llamar, ¿no?, para no que no suene tan feo, porque en realidad sería una incontinencia de tipo iatrogénica. Es decir, hubo algo dentro de la cirugía, dentro del tratamiento, que está provocando la pérdida de orina después del mismo, ¿no? También hay incontinencias después de cirugías ginecológicas, por ejemplo, histerectomías, incontinencia después de radioterapia, braquiterapia, crioterapia, que son algunas, como su nombre lo dice, terapias que se usan para el manejo de algún tipo de cáncer a nivel de la pelvis, ¿no? Tenemos incontinencias urinarias totales, esto generalmente por comunicaciones anómalas entre dos tipos de tejido, o fístulas, en su mayoría vésico-vaginales, que es lo más común.
Ahora, doctor, se habla también de la incontinencia por rebosamiento, en donde hay un goteo de orina frecuente y constante debido a que la vejiga no se ha vaciado por completo. Así es. ¿Podría dar? Exactamente, este es otro tipo de incontinencia, muy bien lo dices tú, la incontinencia por rebosamiento o incontinencia paradójica que también se llama, ¿no? Porque si vemos que es una vejiga que no evacúa la orina es completamente lo contrario a la incontinencia, definitivamente. Entonces por eso se llama paradójica, es decir, se llena tanto que empieza a escurrir, ese es el término para que los radioescuchas nos entiendan o los que nos siguen en Facebook Live también, y salen gotas, ¿no? Porque la vejiga ya rebasó su capacidad. Entonces necesita un punto de fuga, un punto de salida y es cuando pierde este tipo de gotas o de chorros de orina. Bueno, le recomendamos, estábamos con el doctor Alfredo Sánchez, cirujano urologo especializado en la UNAM de México. Estamos hablando sobre la incontinencia urinaria. Doctor, Dígame. una pregunta es, ¿por qué durante el frío o hay personas que dicen, bueno, no abras la llave de agua porque siento necesidad de ir al baño? Claro. Es un Sí, mito, sí, es una no, realidad. no, para nada es un mito. Esto pasa, es real, ya que en la vejiga tenemos sensores, así como en la piel, hay receptores de temperatura. Entonces, por ejemplo, si nosotros tomamos líquidos fríos, probablemente nos va a provocar que la vejiga se haya espasmos, es decir, contracciones involuntarias por el líquido frío, y esto va a hacer que la orina salga. Y el momento que abrimos una llave, pues la mente asocia eso con el consumo de líquidos. En tiempos fríos, Exactamente, fríos, ¿no? entonces el paciente pues sufre más, ¿no? Con la ingesta de este tipo de líquidos a este tipo de temperaturas. ¿Cuándo se dan los factores de riesgo o cuáles serían estos? Ya, los factores de riesgo, bueno, creo que para todos siempre estamos comentando lo mismo, la diabetes anda ahí metida en todo, el sobrepeso, en las mujeres también varios partos, ¿no? Al tener varios partos vaginales, llámese así porque también tenemos cesáreas, pero en este caso específicamente los partos vaginales, ¿no? Mujeres multíparas, es decir, de 3 o más partos vaginales, tienen un factor de riesgo para la incontinencia urinaria, ya que se disminuye o se debilitan los músculos a este nivel, al nivel de la uretra, que es la que sostiene o la que genera continencia para evitar la pérdida. Entonces sobrepeso, múltiples partos, mujeres fumadoras también, o en hombres en este caso pues problemas prostáticos, no cirugías prostáticas. El hecho de que una persona se aguante las ganas de orinar, ¿podría dar incontinencia urinaria? No, definitivamente no, eso es otro tema. El hecho de que se aguante no va a provocar una incontinencia urinaria, todo lo contrario, o sea, si tiene deseo de orinar y le va a provocar una incontinencia urinaria de urgencia si es que no encuentra un baño, ¿no? Es el llamado la incontinencia urinaria de estrés o de urgencia. ¿Se podrían dar incontinencias urinarias transitorias o esto ya es una enfermedad que se va de largo y se dio? Bueno, la edad sí es un factor de riesgo, ¿no? Entonces, conforme el paciente avanza de edad, aumenta su expectativa de vida, vamos a tener más incontinencia, ¿no? ¿Por qué? Porque sus músculos se debilitan, porque vienen los problemas prostáticos, porque vienen problemas de sobrepeso, etcétera, etcétera. Entonces diríamos que la edad también, y cuando se presenta la enfermedad, pues si no tenemos un tratamiento, vamos a generar un problema que se va a establecer ya como una patología en sí. Ya, perfecto, doctor. Ahora hablemos sobre herramientas de diagnóstico, porque definitivamente, bueno, uno de los síntomas sería que la persona siente que está mojando sus interiores, pero ¿cómo diagnosticamos? Claro, los síntomas, pues de lo que tú dices, ¿no? Hay personas que se afecta la calidad de vida por esto, porque usan protectores, sobre todo en las mujeres. Vamos a concentrarnos un poquito más en las mujeres, aunque también el hombre pues va a usar pañales si tiene incontinencia urinaria. Entonces ahí ya se ve afectada su calidad de vida, ya sea laboral o en su parte íntima también, ¿no? Es difícil mantener una relación de pareja con este tipo de problema. Entonces, sí afecta definitivamente la calidad de vida, y las herramientas diagnósticas son sencillas. Como te digo, hay sociedades que se dedican a esto y que han generado cuestionarios o test que nos dicen pierde gotas, un chorro, toda la orina, usa 1, 2, 3, 4 protectores, y de acuerdo a eso nosotros vamos clasificando.
Le he recomendado, estamos con el doctor Alfredo Sánchez, cirujano urólogo, hablando sobre la incontinencia urinaria. Cualquier pregunta al 282-282 o enviar un mensaje de texto al 0993234376. Doctor, las personas que sufren estreñimiento, el hecho de tratar de evacuar sus heces, ¿también podría dar incontinencia? Claro. ¿Podría afectar de alguna manera? Claro que sí, porque van a pujar más, ¿no? Van a aumentar la presión abdominal, eso se traduce con el aumento de la presión a nivel de la vejiga y probablemente se haga más notoria o más intensa la pérdida de orina. Dentro de las herramientas también nos saltamos un poquito ahí el tema. Hay algo muy sencillo que se llama diario miccional, como su nombre lo dice. Pedimos al paciente algo muy sencillo que tienen que hacerlo 1 semana o 3 días de la semana, sobre todo a las mujeres, donde les pedimos nosotros los especialistas, los urólogos, que anoten la hora, la cantidad de líquido que consumen, el tipo de líquido, las pérdidas que hay, si es poca, moderada o abundante, si hay urgencia o no, para nosotros poder clasificar en incontinencia urinaria de urgencia o de esfuerzo o mixta, ¿no? Porque también puede haber una mezcla de las dos. Y por último, les pedimos que nos pongan qué actividad estaban realizando cuando se presentó esa pérdida. Doctor, lo que usted acaba de mencionar me parece muy interesante porque, por ejemplo, hay personas que consumen cualquier cantidad de líquidos y es saludable eso en el sentido de tomar el agua, pero otras dicen no, porque me lleva al baño a cada rato. Definitivamente, eso es la inquietud de varios pacientes, de varias consultas que tenemos. Ellos tienen ese miedo, entonces involuntariamente o diríamos de una manera no planificada, no planeada, ellos empiezan o evitan el consumo abundante de líquidos o de líquidos normales, porque ni siquiera abundantes, para evitar tener la sensación de ir al baño y no tener la pérdida o la fuga, ya sea por esfuerzo o por urgencia. Entonces ellos involuntariamente adquieren ese hábito, ¿no?, de disminuir con la ingesta de líquidos. Perfecto. Tenemos una pregunta por el interno en el WhatsApp y dice, doctor, cuando yo me aguanto mucho las ganas de orinar, luego tengo un olor muy desagradable por un tiempo, ¿a qué se debe? Una pregunta de un radioescucha. Primero, gracias por la pregunta, gracias por la confianza. Y esto puede ser definitivamente debido a la acumulación, ¿no? Si, no sé, cuando uno ha ido al médico, ¿qué es lo primero que le dice? Tome la muestra de orina y trate de llevarla inmediatamente hacia el laboratorio. Porque esto tiene una explicación. Si uno deja la muestra de orina a temperatura ambiente y no la procesa, las bacterias empiezan a pulular, es decir, empiezan a aumentar. Lo mismo pasa si yo me aguanto las ganas de orinar, la vejiga está llena, se queda con orina retenida, pues las bacterias, porque la orina no necesariamente es estéril, puede estar contaminada con alguna bacteria, va a aumentar, ¿no?, ya sea la concentración de ellas dentro de la orina y va a adquirir este tipo de olor o de mal olor, como dice la paciente que nos está consultando. Doctor, para aclarar un poco también, en cuanto a las infecciones urinarias que se podrían dar, ¿da incontinencia urinaria o no? Sí, hay cistitis tan severas o trigonitis que inflaman demasiado la vía urinaria a nivel de la vejiga, que provocan esta incontinencia de urgencias. Es muy frecuente la mujer que tiene o el hombre que tiene una uretritis, una cistitis, una trigonitis, estar yendo continuamente al baño, ¿no? Es decir, aumenta la frecuencia en la que uno acude al baño, y si no encuentra un baño en ese instante, pues viene la incontinencia, ¿no? Viene la pérdida, la fuga de orina involuntaria, y ahí estamos ya cayendo en la definición que habíamos tocado al inicio. Entonces sí, una infección de vías urinarias puede provocar incontinencia. Ahora, lo contrario, ojo, ¿cuáles son los síntomas de alarma? Si una incontinencia urinaria se relaciona con infección urinaria, con hematuria, ya sea microscópica o macroscópica. ¿Qué es la hematuria? Es decir, orinar sangre, ya sea de manera microscópica o macroscópica, son datos ya de alarma. Ya no es una incontinencia habitual, por así decirlo, o una incontinencia común de la que generalmente vemos y no es tan agresiva. Si el paciente o la paciente presenta infecciones a repetición, prolapso de órganos pélvicos, aparte de la incontinencia hay una orina con sangre, son datos de alarma. Ojo, el médico general o el médico que lo vea tiene que ahondar, tiene que investigar más, porque estos ya son datos de alarma que nos indican que algo más está ocurriendo. Si la mujer tiene incontinencia urinaria, infecciones de vías urinarias de repetición, puede provocar ya una alteración morfológica o anatómica a nivel de su vía urinaria. Tenemos una llamada de público. Buenos días. Vamos ahora sí. Sí, buenos días, adelante por favor. ¿Pongo esto?
perdón, si nos puede repetir la pregunta, ahora sí. Buenos días. Sí, adelante. ¿Qué edad tiene usted? Ok. Ok. También. Bien. Así es. Si usted ha escuchado parte del programa, ¿ha identificado alguno de los factores de riesgo que nosotros mencionamos? Es continua la pérdida. Pues eso es un poco más grave, por así decirlo, para que me entienda. Necesito una evaluación ya de un especialista porque es una pérdida involuntaria de orina de manera continua y también, por lo que le entiendo, relacionada a esfuerzos físicos, ¿no? Ya sea caminar. Entonces sí necesito una evaluación de un urólogo, es lo que yo le recomiendo, y si sigue escuchándonos podría identificar algunos de los tratamientos que nosotros ofrecemos. Listo. Y muchas gracias por su llamada. Doctor, tenemos aquí otra pregunta por el interno también. Es realmente un tema que nos está causando mucha problemática a las personas que lo padecen. Y es, tomo mucha agua a diario, pero siempre he tenido muy mal olor. ¿Es alguna enfermedad? Mire que es una pregunta similar a la anterior. Sí. Es muy probable, ¿no? Que si es que el paciente, no necesariamente el hecho de que tomen bastante líquido quiere decir que está tomando lo suficiente. Como yo siempre cuando tocamos el tema de cálculos o de piedras en el riñón, habíamos dicho que lo ideal es orinar de 1 a 2 litros al día. Entonces hay organismos o personas, por así decirlo, que con 1 litro orinan esa cantidad. Hay personas que necesitan más. Entonces, si ella dice que está tomando líquidos, bueno, ¿cuánto es abundante? Para usted abundante, para mí puede ser poco, ¿no? Entonces es muy subjetivo eso. Y si la orina está de ese olor, puede probablemente ser debido a que está muy concentrada o la persona está deshidratada. Doctor, una pregunta y aquí referente a la ingesta de líquidos, también el hecho de que la persona tenga necesidad de orinar a cada instante, y también como la señora que llamó, tengo que pedir un baño. Bueno, esto no puede causar algún problema porque estamos hablando de baños de uso que son de público. Así es. ¿Podría dar alguna infección? Sí, se vuelve ya un círculo vicioso, ¿no? El hecho de... Y más que eso, yo creo que el hecho de usar el baño, etcétera, ya la calidad de vida del paciente se va a afectar. O sea, como dice la señora, no puede hacer sus labores diarias, o sea, usa pañal. O sea, imaginémonos un día nosotros haciendo nuestras actividades diarias con pañal, todo el tiempo escurriendo o goteando orina. Entonces es algo que afecta mucho la calidad de vida, desde una simple infección, que en este caso ya no es tan simple porque está acompañada de incontinencia, hasta el hecho de los que pacientes llegan a mi consultorio y me dicen, bueno, todo el tiempo estoy oliendo orina, estoy harto. Y sobre todo a las mujeres, bueno, tengo problemas con mi pareja, no podemos tener relaciones sexuales de manera normal o llevar una vida sexual de pareja normal. ¿Por qué? Por este problema. Entonces son mujeres jóvenes, generalmente jóvenes, en la 4ª, 5ª década de la vida, que llegan y acuden donde nosotros, que sí se demoran un poco, ¿no? Por este tabú, este miedo, esta vergüenza, esta pena, por así decirlo, de acudir a los médicos, y generalmente están en el ginecólogo o en alguna doctora o médico, generalmente del mismo género, de confianza, ¿no? Y que ellos ya después los refieren porque no pueden manejarlo. Entonces la recomendación es de eso, acudir lo más pronto posible. En el momento que una persona detecta que está teniendo un problema, es decir, que tiene una enfermedad y que esa enfermedad está afectando su calidad de vida, inmediatamente acudir al especialista. Perfecto, bueno, el tiempo casi se nos va, pero sí quisiéramos antes ahondar también en los tratamientos. ¿Cuáles serían estos? Bueno, hay muchos tratamientos, como habíamos hablado, es una enfermedad que viene evolucionando a lo largo de la historia. Hay tratamientos médicos y también depende para el tipo de incontinencia. Si nos vamos a concentrar en la incontinencia urinaria de esfuerzo, hay tipos de tratamientos médicos, ya sean medicamentos, que se han visto que no son tan eficaces. Entonces, generalmente la incontinencia de urgencia sí se puede resolver con medicamentos.
La incontinencia urinaria de esfuerzo es un poco más compleja, ¿sí? Por los cambios anatómicos que existen, es decir, hay una movilidad de la uretra, una hipermovilidad uretral, así se llama, o a veces el esfínter, que es el que nos ayuda cuando nos reímos, cuando tosemos, a que se nos vaya, se daña, es decir, hay un problema intrínseco de ese esfínter, está entreabierto, por así decirlo, no está cerrado todo el tiempo y se escapa en ese momento. Entonces esos ya son tratamientos quirúrgicos, ¿sí? No hay medicamentos que nos ayuden en ese sentido. Entonces eso le decía a la señora que llamó, es importante que acuda en la evaluación. Entonces ahí el médico detecta, usted tiene este tipo de incontinencia, tiene estos síntomas o estos signos acompañantes que podrían ser o no de alarma y es candidata para este tipo de tratamiento. No le estoy diciendo necesariamente la cirugía, pero hay tipos de incontinencia que el único tratamiento es la cirugía, el tratamiento quirúrgico. Perfecto, estamos ya casi al final de nuestra entrevista y realmente ha sido muy buena. Le felicito al doctor Alfredo Sánchez. Vamos ahora a la prevención. Muchas gracias. Bueno, la prevención, una de las maneras de prevenir es acudir tempranamente al médico. Otra, como habíamos dicho, evitar este tipo de enfermedades como la diabetes, el sobrepeso. Ya no estoy hablando nada más como sobrepeso, si me escucharon dije enfermedad porque ya es una enfermedad que se relaciona con muchísimas más, obesidad, ¿no? Sí, la obesidad, hábitos como el tabaco, porque debilita mucho los músculos, debilita mucho las fascias, que son algo que recubre los músculos, entonces perdemos esa continencia dada por la manera anatómica en la que están distribuidos los músculos. Entonces este tipo de hábitos alimenticios malos que nos generan sobrepeso, el tabaquismo, es una manera de prevenir si los evitamos, ¿no? Y sobre todo acudir tempranamente al médico cuando detectamos este tipo de problemas que sabemos que no es normal. Ahora, doctor, ¿existen alimentos que pueden ser diuréticos? Por ejemplo, se habla de la cerveza, que personas dicen, bueno, tomo para poder ir al baño, pero ¿podrían también dar una leve incontinencia urinaria? No. A menos de que sea en exceso, ¿no? Y que la persona pues, esté completamente ebria, y ahí sí hay casos en los que hay incontinencia. Pero la cerveza o el té o el café actúan como diurético, es decir, va a hacer que vaya al baño, que orine en mayor cantidad, pero más no que la pérdida sea involuntaria, es decir, va a ser voluntaria. La micción, por así decirlo, que es el acto de ir y orinar, no va a ser involuntario. Entonces no diríamos que este tipo de sustancias son factores de riesgo para la incontinencia, no. Sí, el abuso sí. El abuso sí, porque si está inconsciente pues va a relajar todos sus esfínteres, ¿no? Perfecto, bueno, hemos llegado ya al final de nuestra entrevista. Para todas aquellas personas que nos han escuchado, vamos a dar la dirección del doctor Alfredo Sánchez, cirujano urólogo, y hemos hablado con el tema de hoy, incontinencia urinaria. Sí, antes de dar nuestros números y nuestra ubicación, queríamos invitar a toda la comunidad a que nos esté escuchando y que forma parte de esta radio y de Ciudad Médica, que el próximo mes vamos a organizar un foro, vamos a estar hablando con otro compañero, otro colega, sobre disfunción eréctil y factores de riesgo cardiovasculares. Que causa bastantes problemas también. Sí, es un tema interesante que yo creo que cada vez se está hablando más, la disfunción eréctil ya como un medidor de problemas a futuro, de corazón, de infartos a nivel cerebral, etcétera, etcétera, y va a venir un colega para tratar desde el punto de vista clínico y obviamente nosotros desde el punto de vista urológico. Y bueno, nos pueden encontrar en el Hospital del Río, nos cambiamos de consultorio, estamos ahora en el segundo piso, estamos en el 202, antes estábamos en el cuarto, ahora ya no, vamos a estar en el 202 desde el mes de febrero y les invitamos para que acudan a visitarnos y despejen todas sus dudas. Los números de teléfono, el 2459-553, extensión 2400. Repito, 259-553, extensión 2400. 259 553, extensión 2400. Perfecto, ya saben, y no se pierdan el foro que estaremos las primeras semanas de marzo con 2 médicos de aquí presentes hablando sobre su salud. El tema del foro era... Va a ser disfunción eréctil y problemas o factores de riesgo cardiovasculares. Perfecto, aquí en Ciudad Médica de Radio Familia. Doctor, muchísimas gracias por habernos ayudado con este tema. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y gracias a todos ustedes por habernos escuchado. Yo como siempre me repito, me despido, con una
frase bíblica de Salmos donde dice, observa al que es íntegro, mira al que es recto, porque el hombre de paz siempre tendrá descendencia y será una bendición para tu vida. Gracias por habernos escuchado y que Dios les bendiga.